¿Por qué le quitas el nombre a Vargas? ¿Por qué levanta la estatua de García Carneiro? ¿Por qué hay varias ¿Qué te hizo estatuas de Vargas? Por una sola razón, porque esa es la historia que yo quiero establecer. Yo necesito un relato. Pareciera que ellos agarraron el libro de Orwell 1984 y dijeron, yo voy a hacer todo esto, mira, táchame uno, ra, listo, neolengua, ra, nuevos símbolos, ra, y estos son. ¿A qué se refiere Orwell? A una lavandería del cerebro. ¿Cuántas estatuas de Leonardo Ruiz Pineda, héroe de la resistencia, mártir del pueblo, asesinado vilmente por la seguridad nacional, hay en Venezuela? Guzmán Blanco en vida se hace levantar dos estatuas, la estatua ecuestre en el Palacio de las Academias y el Capitolio Nacional, y una estatua pedestre en el Paseo del Calvario. Ahí estuvieron las estatuas. Hasta que no estuvieron. La misma gente que suprimió el apellido del ilustre médico venezolano José María Vargas, además el primer presidente civil de esta patria, le quitó el estado Vargas a Vargas. Ahora le erige un monumento, una estatua a su ex gobernador Jorge Luis García Carneiro. Y uno puede apreciar o no apreciar al señor Jorge Luis García Carneiro, que además está muerto y de los muertos no se habla, al menos en el momento reciente, pero qué crédito, qué charretera tiene el señor para hacerle un monumento, sobre todo porque si a alguien le gustó su gestión o si a mucha gente le pareció maravillosa su gestión, pues si a mí me parece que Irene Sáez fue buena gobernante en Chacao, le voy a montar una estatua a Irene Sáez. Mira tú. Tanto García Carneiro como Irene Sáez son hombres o personajes o figuras de nuestros días. Es decir, nos tocan muy de cerca. Entonces, ¿qué significa que nos toque muy de cerca? Que produce simpatía o produce simpatía, que produce alegría o produce rechazo. Es así, normal. Ahora, ese es el problema. ¿Cómo se le levanta un monumento a una persona cuya obra necesita sopesarse, necesita estudiarse con calma? Y sobre todo necesita aglutinamiento, es decir, necesita un respaldo social. ¿Qué necesita la estatua de Irene que no se erigió, pero que se pudo erigir? ¿O qué necesita la estatua del general García Carneiro? Que la gente se regocije al verla y no que empiece este pleito. ¡Óyale, qué riñones cómo van a hacer una estatua de García Carneiro que era tal por cual otro! No, que además que era chavista, el antichavista dice, el chavista dice lo contrario, qué maravilla que levantaron la estatua de García Carneiro. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Son de obra inacabada o de obra reciente que necesariamente tiene que producir simpatía o antipatía. Entonces las estatuas en todo el universo, desde cuando se hacen las estatuas, son para aglutinar a la gente, para reunirla. Lo mismo pasa con los símbolos de la patria. ¿El escudo para qué sirve? Para juntarnos. El himno nacional, a mí no me gusta. No, el problema no es que te guste o no te guste, sino que cuando lo oyes te emocionas. Ese es el punto. Ahora, esa unanimidad se logra con un señor que murió hace un año y cuya obra es discutible. Evidentemente no. Entonces, ¿de qué se trata? De una imposición caprichosa, de un entendimiento político de la realidad, pero no de cualquier realidad. Esto no se refiere a la Edad Media, ni se refiere a la colonia venezolana, sino se refiere a nuestra vida, porque nosotros lo conocimos al general, lo vimos, lo identificamos, nos enteramos de sus aventuras. Y ahora esa aventura se ha convertido en bronce. Y esa aventura que generó discrepancias se traslada al bronce. Este es un bronce de discrepancias. Y muy cerca de la estatua del general García Carneiro está la estatua de Chávez, ahí mismo. Y un poco más allá, porque yo con alguna frecuencia paso por allí, está una estatua de Miranda, una estatua de Bolívar y un poco más allá, de bronce largo, blanco, una estatua del general Sublé. Ahí está la diferencia. No es que estos sean los santos y el otro el demonio, sino que aquellos tienen obra hecha y derecha, alrededor de la cual no existe discusión. Además puede producir indiferencia. Tú paseas por el bulevar y ves la estatua del general Sublé y ni siquiera te enteras quién es el tipo, no tienes por qué saberlo. Pero en cierto sentido te acompaña y no provoca reacciones negativas, no provoca repulsa. Ese es el problema. ¿Pero a qué se debe el problema? A una decisión política.
Mira, me río, porque además no solo están estas personas que tú acabas de nombrar hechas bronce, está un chorro, Es una pero mucho maravilla, más allá, es una mucho más maravilla. adelante, frente a eso que hicieron, ese paseo que hicieron frente al mar, maravilloso el mar, maravillosa vista. Sí, Pero ¿qué demonios hace ese chorro abierto en un lugar donde no hay tienes agua. el mar al frente, pero N cantidad de veces la gente no tiene agua? Además es una burla. Lo mismo, ese es el capricho del gobernante. ¿Qué va a poner aquí, general, o coronel, o doctor? Pongan un El chorro de chorro de agua. agua Yo quiero un que nos chorro de agua, pero que garantiza. me lo hacen así de esta manera. Y allá que más, y ese espacio, voy a poner un avión. Un avión, sí, general. ¿Y cómo le parece un tanque de guerra? Mucha le pongamos un tanque de guerra. El capricho, la arbitrariedad, la falta de reglas. Ese es el punto en este sentido. Todo tiene que tener su coherencia y su ordenación. Cuando dices el, Y su tiempo. Yo no voy a hacer una estatua tuya, sino 50 años después. Déjame probar a ver si conviene a la sociedad el levantamiento de esa estatua. Pero yo creo que hay más que un capricho, hay una intención de erigir símbolos, de erigir un presente y quizás hasta un pasado cuando transcurran unos 10 años, porque ocurrió el año pasado apenas, cuando cambiaron Eso no puede ser. el escudo de Caracas, la bandera de Caracas, quitaron los leones, ahora no tenemos leones, sino que tenemos agua que puro, tenemos un Ávila y una cosa con una estrella horrenda que es la nueva bandera de Caracas. ¿Qué busca el chavismo anulando los símbolos? Porque yo siempre digo que pareciera que ellos agarraron el libro de Orwell 1984 y Ahí dijeron, está. yo voy a hacer todo esto, mira, táchame uno, Claro. ra, listo, ¿Qué es lo que- neolengua, ra, ¿A nuevos qué- símbolos, a qué- ra, a y qué estos se son. refiere Edward? A una lavandería del cerebro. Esta es la lavandería en pleno funcionamiento. Esto es laundry. Nos tienen que lavar el cerebro a través de procesos simples, que son los de la vista. Yo los veo y se me meten no solamente en la vista, sino en el entendimiento de la vida, independientemente de los méritos que pueda tener. Fíjate tú por lo que es tan importante, la mesura y el respeto de la sociedad. ¿Cuántos años gobernaron los adecos en Venezuela? Vamos a decir, grosso modo, que por lo menos desde el año 58 hasta el advenimiento de Chávez con 2 interregnos de Copey. ¿No es así? Muy bien. Pregunto, para que me conteste. ¿Cuántas estatuas de Leonardo Ruiz Pineda, héroe de la resistencia, mártir del pueblo, asesinado vilmente por la seguridad nacional, hay en Venezuela? Y ese es un buen punto, Elías. Otro tema, Ajá. una figura más importante todavía en términos sociales y culturales, nada menos que Rómulo Gallegos. Yo quiero saber dónde están las grandes estatuas de Rómulo Gallegos. Aquí en Caracas hay una avenida céntrica que se llama Rómulo Gallegos. Nadie va a discutir, pero al final no hicieron la estatua ecuestre de Rómulo Gallegos. Eso no existe. Hay unos límites que no se pueden sobrepasar. Hay unos límites que no se pueden pasar. Rómulo Gallegos también es historia contemporánea. Y la historia contemporánea, pese a que sucedió hace bastante tiempo, siglo pasado, provoca ronchas. Y eso es lo que tiene que evitar un gobernante. Acción Democrática no impuso a sus héroes, no los estableció como estatuas. Y se pudiera decir lo mismo de los gobiernos copeanos. ¿Dónde está la estatua del doctor Caldera? Bueno, de está Luis la Herrera de estatua? Lucinchi. ¿Dónde está la estatua de Luis Herrera? En ninguna parte. Pues no cabe en cabeza, sino de la arbitrariedad. Hay que ser muy arbitrario, muy autoritario para decir, aquí no se llama esto José María Vargas, sino que se llama La Guaira, porque José María Vargas, no sé cuál es la razón, en fin, porque nos da la gana. Esta estatua es porque les dio la gana. Y las estatuas no se imponen porque les dio la gana. Eso no puede ser. Hay un tiempo y hay un reglamento. Tiene que haber un reglamento que determine qué se puede levantar o qué no se puede levantar en sitio público. En tu caso, tú voy a poner aquí una estatua de... y hay algunas situaciones escandalosas, por fortuna, que no se han reproducido mucho en Venezuela. Creo que es en San Antonio del Táchira, y en un lugar militar, o cercano a lo militar, una estatua pedestre de General Gómez. Es una monstruosidad. No es una estatua a un tirano y a un dictador y a un ladrón. Ahí está la estatua. Pero bueno, es una cosa como muy provinciana y regionalista que se quedó allí, ojalá no se reproduzca. Pero el ejemplo más cristalino es el que te acabo de decir. Yo quiero ver una estatua de Leonardo Ruiz Pineda.
Yo quiero ver una estatua de Alberto Carnevali. Yo quiero ver una estatua de los guerrilleros que se levantaron contra la democracia porque está gobernando el Estado tal un señor que viene de origen guerrillero. Eso no existe o no debe existir. Simplemente por comparación, antes del programa hablábamos tú y yo de Colombia. Eso no existe en Colombia. Eso no existe en Madrid, etcétera, etcétera, en ninguna parte, exceptuando en la Unión Soviética desaparecida. Todo el país, todas las plazas llenas de estatuas de Stalin y de Lenin. Bueno, ya sabemos lo que fue aquello, la autocracia, la tiranía, la hegemonía comunista. Eso es. Estas son cosas parecidas a la hegemonía comunista. Yo no sé, vamos a decir que el general Carneiro hizo una gestión meritoria. Muy bien. Coño, pero fue ayer, chama. Entonces necesita reposo. Los símbolos y las estatuas necesitan reposo. Y buscar además otra cosa que es muy importante, una simbología que no sea exclusivamente militar ni bélica. Bueno, y que no sea de una sola parte de la sociedad, además, Claro, no solo militar ni bélica. Ese es el punto, que no sea de una parte de la sociedad. Porque si habláramos quizás de un gobernador que no hubiese tenido un contenido chavista tan amplio, que hubiese pasado agachado, como se dice coloquialmente, uno quizás podría respirar y decir, ¿qué tanto? Pero cuando tuvo una predominancia, ocupó cargos de Estado más allá de haber sido gobernador. O sea, ¿qué necesidad hay en este momento de ponerle una estatua al señor contra quien no tengo nada y que en paz descanse además? La necesidad de lavarnos el cerebro. La necesidad de que nos acostumbremos. Pero si no nos los chaparote. lavan, o sea, aquí tú y yo nos estamos quejando, tú peleaste en Twitter o escribiste en Twitter, no logran el objetivo, o sí lo logran en alguna Sí lo capa logran, social. Sí lo logran porque en este momento es de calentura. O de Después lo alegría, dejas ir pero y ya. después lo dejas ir y tú Y te tomas la foto con acostumbrando a que García Carneiro. Tú te estás acostumbrando de que esta autopista que se llamó Francisco Fajardo, ahora no se llama Francisco Fajardo. Algún día le vamos a decir autopista Guaycaipuro, Gran Cacique Guaycaipuro. Porque la costumbre se va estableciendo progresivamente. ¿Para qué? Para que nuestros nietos, nuestros hijos, piensen como ellos quieren que piensen, que reaccionen de acuerdo con un proyecto de hegemonía política que funciona desde el advenimiento del gobierno de Hugo Chávez. Que por cierto, hablabas de la autopista Francisco Fajardo, ahora hoy Gran Cacique, Guaycaipuro, jefe de jefes, que además si vas manejando con el GPS, no te imaginas cuánto tarda en avisarte que ya tienes que agarrar la autopista porque está anunciando que vas a la autopista Gran Cacique, Guaycaipuro, jefe de jefes, y bueno, te pelaste el pase a la derecha que tenías que hacer porque el pobre GPS no le dio tiempo de explicar dónde estabas. Más allá de la estética que uno pueda cuestionar es, ¿por qué demonios le cambias el nombre? ¿Basándote en qué? En la imposición. Igual, ¿por qué le quitas el nombre a Vargas? ¿Por qué levantas la estatua de García Carneiro? ¿Por qué hay varias ¿Qué te hizo estatuas de Vargas? Por una sola razón, porque esa es la historia que yo quiero establecer. Yo necesito un relato antiguo que justifique mi hegemonía. Y ese relato antiguo se coloca en los libros de texto, pero hay una manera más fácil de penetrarlo y de enviarlo y de compartirlo a través de las imágenes, a través de la vida cotidiana. Todo el que pasa por La Guaira se va a acostumbrar a ver el estatua. ¿Y quién es este? Podrían preguntar dentro de 30 años, un prócer. Eso es un prócer, es una figura fundamental. Fue pieza fundamental para el retorno de Chávez cuando le dieron un golpe de Estado los fascistas. Entonces funciona, esto no es inocente, esto no es un capricho. Vamos a hacer la estatua a García Carneiro, no. Esto es parte de un plan, así como le cambiaron el nombre a la autopista de Caracas, más importante. ¿Cómo se llama la autopista? Francisco Fajardo. ¿Cuál es el pecado de Fajardo? Ser mestizo. Ser el primer mestizo importante de la historia de Venezuela. ¿Y eso es malo? Pues para ellos sí. Este es un colaboracionista y un vendido y un malinche. Todo lo contrario. Es la demostración de la existencia de una sociedad nueva en la que se incorpora un hijo de India y de español y se convierte en figura principal. Eso que es esencial para valorar las raíces de nuestra historia, lo convierten en pecado y lo extirpan y lo sacan. Entonces vamos a colocar al indiscutible Gran Cacique Guaycaipuro. Guaycaipuro no fue un gran cacique, fue el cacique de los teques y los caracas. Eso fue todo. Hizo un trabajo importantísimo de enfrentamiento a los conquistadores, eso es verdad. Pero bueno,
podemos hacerle parques a Guaycaipuro, podemos levantar... No, el problema no era la entronización de Guaycaipuro, sino la defenestración de Fajardo. Por supuesto, cómplice del imperio. Y se les olvida la soquetadita de que es un protagonista fundamental del mestizaje venezolano, el primero más importante de nuestra historia. O sea que ser mestizo también ahora es pecado y delito porque somos origen indio y vinieron los españoles desgraciados y a la fuerza... Y nos echaron a perder la raza. Así es, eso puede ser una explicación importante, un poquito estrambótica, pero se le puede encontrar fundamento. Y otra cosa, que ya no le incumbe únicamente a esta administración chavista, sino a todas las anteriores. La mayoría de los héroes son de espada y capa. ¿Dónde están los autores, los escritores, los poetas, los pensadores de Venezuela? Yo quiero ver la estatua de Mariano Piconzala, o de Mario Briceño Iragorri, o de Tulio Febres Cordero allá en Mérida, y así sucesivamente. No, esos no interesan, exceptuando por supuesto el indiscutible que se llama Andrés Bello. Hay un liceo que se llama Fermín Toro. Muy bien, para un liceo está perfecto. Donde está el gran parque con una estatua hermosa de Fermín Toro, cuyo pensamiento fue esencial para la fábrica del Estado Nacional en ninguna parte del mundo. Entonces, esto no se trata únicamente de meterle de frente a García Carneiro y a la obra de Carneiro y a su manipulación, sino a cómo hemos valorado nosotros la trayectoria de la sociedad a través de los símbolos. Que además no hay como, lo que decías tú, no hay escapatoria. La estatua está ahí, nadie va a hacer nada porque ya la impusieron y en 5 o 6 años cualquiera pasa y hasta se toma una selfie frente a la estatua de García Carneiro y ahí quedó. Ahí quedó, pero tenemos antecedentes en Venezuela de que no quedó. Guzmán Blanco en vida se hace levantar 2 estatuas, la estatua ecuestre frente al Palacio de las Academias y el Capitolio Nacional, y una estatua pedestre en el Paseo del Calvario. Ahí estuvieron las estatuas mientras... Hasta que no estuvieron. Hasta que no estuvieron. Un día Guzmán se retiró y empezaron a Rochela. Le pusieron un sombrero de cogollo, le pusieron unos colgajos horribles, le pusieron una chamarra, empezó una burla que provocó la ira de Guzmán. El gobierno se encargó de evitar esa falta de respeto. Pasó. Pero en la segunda no solo le pusieron colgajos, sino que las tumbaron. ¿Por qué? Porque Guzmán está vivo, porque Guzmán provoca rechazo o provoca alabanza. Pese a que la comparación seguramente se vea como muy exagerada, lo mismo pasa con García Carneiro. Ya hay algunos memes al respecto que no me voy a atrever a reproducir para no ser sancionado por la ley del odio. Así termina este nuevo capítulo del Manual de Malas Maneras, el profesor Elías Pino Iturrieta y quien les habla Adriana Núñez Rabascal.